Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El panorama económico global está en gran medida moldeado por grandes entidades que no son bancos comerciales típicos, son gestoras de activos, son esencialmente enormes carteras de inversión en nombre de clientes que van desde fondos de pensiones e instituciones hasta inversores individuales. BlackRock, Vanguard y State Street, llamadas las tres grandes, son hoy por hoy la voz dominante en las juntas directivas y en las decisiones corporativas a nivel mundial. La magnitud de su poder es difícil de exagerar. Juntas, estas firmas concentran capitales que superan el Producto Interno Bruto de muchos países del mundo. BlackRock, Vanguard y State Street, los dueños del mundo, es lo que analizamos hoy en Texto y Contexto. Bienvenidos. Las entidades financieras BlackRock, Vanguard y State Street son fondos monopolistas de inversión que poseen activos propios por más de 35 billones de dólares y gestionan unos 10.000 billones de dólares por sus sistemas de software de monitoreo de riesgos y controlan acciones de las grandes compañías transnacionales y bursátiles del planeta. Sus movimientos en los entornos bancarios condicionan la evolución de los capitales en las bolsas de valores y en los fondos de inversión públicos y privados del mundo. Además, tienen incidencia en las deudas públicas y privadas de varias naciones del orbe. Su concentración de activos financieros eluden leyes antimonopolios de los estados donde operan a través de artificios legales. ¿Son estos gigantes financieros los nuevos dueños del mundo? Ahí teníamos el perfil del programa de hoy que tiene que ver con estas entidades financieras en el ámbito económico global. Y me acompañan tres analistas, uno en estudio, dos más en la distancia. Me acompaña Eduardo Guzmán, jurista y analista financiero. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y también en la distancia, aquí tenemos en pantalla a Nicolás Takayama Constantini, magíster en Relaciones Internacionales, actualmente cursando doctorado en Economía, y Carlos Ruiz, economista y analista geopolítico. Ambos, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Quiero empezar contigo, Eduardo, sobre estas tres grandes firmas, BlackRock, Vanguard y State Street, dueños del mundo. Es la pregunta que hemos hecho el día de hoy. ¿Qué tan poderosas son? ¿Cómo es el accionar de estas empresas en el escenario económico global? Sí, yo creo que son más bien la cara visible o una de las caras visibles más evidentes del poder financiero. Están vinculadas al centro del poder financiero, tanto por las personas que las dirigen, como por los cambios legislativos que han facilitado el que se formaran esos grupos tan grandes. Hubo un cambio de ley en Estados Unidos que permitió la integración de la banca comercial con la banca de inversiones en general. Eso era algo que se había suprimido al final de la crisis del 29 por las consecuencias que había tenido entonces todo aquello, ¿no? La vinculación, la relación entre el crédito bancario y la crisis del 29, que es una cosa de la que no se habla mucho, ¿no? Entonces, en realidad, lo que son estos señores o estos fondos son una manera de sujetar los mercados de capitales en una etapa especialmente problemática, en la que habrían caído normalmente. Si inviertes en índices de forma general, como hacen en general estos grupos, bueno, pues estás sujetando la bolsa, por un lado, y además, como tienen detrás ese poder financiero tan grande, pues disponen de recursos para sujetar las bolsas. Y esto es un poco lo que están haciendo. Yo no los veo como unos agentes especialmente hábiles del sector financiero. Ha habido casos mucho más destacados, como el propio Soros, que estaba vinculado a Vanguard, si no me equivoco, y que se ha distinguido por tumbar y presumir él solo de haber tumbado la libra esterlina en Europa. Estos, en cambio, son más bien jugadores seguros que juegan también con los ahorros de muchísima gente. Es decir, están dedicando el dinero del mundo a sujetar las bolsas. Esto es un poco como yo los veo. ¿Para bien o para mal? Efectivamente tienen una gran... Para muy mal, porque hay el espejismo, se mantiene el espejismo de que el dinero y la vida de la gente se tiene que dedicar a sujetar las bolsas. Sí. Esto está suprimiendo, por ejemplo, está significando una dedicación del crédito en gran parte a lo financiero. Eso está pasando, ¿entiendes? Sí. No estaría pasando eso si hubiera unas normas que limitasen y ordenasen un poco el acceso del crédito a la economía real, sobre todo, ¿no? Sí. Que es lo que falta. Y no se ve. En realidad es el predominio del número y de lo financiero sobre lo real, sobre la vida de la gente. Es lo que representan.
Nicolás, tu apreciación sobre el poder de estas tres entidades financieras internacionales. Sí, bueno, no es una exageración, es en realidad una realidad estructural del capitalismo institucional contemporáneo que estamos viviendo en este momento. Entonces está respaldado por los estudios más rigurosos. Son estas tres empresas las tres mayores gestoras de activos del mundo, especializados pues, en fondos indexados, en ETFs, en pensiones, en activos institucionales. Entonces, ¿qué hacen exactamente estas firmas? No es que operan directamente las empresas, sino que primero compran acciones, no necesariamente mayoritarias, de miles de empresas o indexaciones, y luego ejercen su derecho a voto en juntas accionariales para poder influir en decisiones estratégicas, en el CEO de la empresa, la remuneración, en la sostenibilidad, las políticas, la gobernanza de estas empresas. Entonces, entre estos tres bancos hay una pasividad aparente, porque no se les nota si no se ve reflejado, por ejemplo, quienes dominan Facebook, tanto BlackRock como Vanguard, quienes están detrás del accionariado de Tesla, los mismos, de Alphabet, Google, los mismos. Entonces hay una pasividad aparente detrás de estos poderes financieros, pero que en realidad están ejecutando un poder real y tienen un interés sistémico. Entonces hay una reducción de competencia porque crean monopolios, hay una concentración de poder que está fuera de los mecanismos democráticos y esto les permite tener una influencia política. Entonces, como decía yo, no es necesario que posean las acciones mayoritarias del 51% de una empresa. Lo que les importa es tener primero las empresas más importantes de cada sector y tener entre las tres, por ejemplo, BlackRock 7% de Meta, Vanguard otro 7%, Steelstein otro 7%. Entonces, es lo que se llama un common ownership o una propiedad accionarial común, que es que mientras que van sumando, al momento en que se suma, pues tienen más poder y tienen más poder en el accionariado. ¿Cómo podemos ver estos monopolios? Por ejemplo, American Airlines, Delta y la aerolínea United, los tres deberían competir entre sí, las tres aerolíneas, para atraer a los clientes, pues gastar en marketing, hacer un esfuerzo. Pero si las tres, como ocurre realmente, están financiadas por actos, entonces hay un conflicto de intereses, no va a haber la misma disposición para poder competir y de hecho se pueden llegar incluso a concentración de precios, influencia en la cadena de suministros. Entonces se adquieren estas empresas para crear monopolios no solamente dentro de Estados Unidos, alrededor del mundo, en Latinoamérica también, como me pregunto posteriormente te explicaré. Pero esto les ayuda a tener poder en sectores, por ejemplo, la venta de armas, las vacunas, que también están detrás de Pfizer y Moderna, la agricultura, los alimentos transgénicos, la medicina, porque están detrás de Bayer y Monsanto, la tecnología militar, el Big Data, ahora está de tanta relevancia. Y entonces este poder sobre las empresas importantes se transfiere y les permite a ellos dictar un camino, no solamente a esas empresas, sino también a los estados, porque ya se transgreden esas fronteras y es difícil distinguir entre los poderes financieros y el poder estatal en el momento en que se toman decisiones de interés nacional. Y ya vamos a entrar en ese escenario, en lo político, por supuesto, en la reglamentación, pero preguntarte, Carlos, ¿también estás de acuerdo? ¿Y por qué se da tanta importancia? ¿Por qué los analistas internacionales le dan tanta importancia, lo consideran figuras claves en la economía mundial y sobre todo cómo están de alguna manera impactando en los ahorros? Ya lo decíamos también con Eduardo, en los ahorros de la gente, por supuesto, la manera como las personas utilizan pues algún tipo de mecanismo financiero en sus países. Sí, muchas gracias amigos, muchas gracias Telesur. En efecto, yo sí considero que estos tres grandes megafondos o estas tres grandes transnacionales financieras o incluso pudiéramos decir empresas imperialistas son un actor clave que se ha venido, digamos, imbricando año tras año a partir
desde que, tal cual como lo decía Eduardo, se derogó la ley Glass-Steagall. Hay que recordar que la ley Glass-Steagall, en efecto, es una ley del año 1933 que se aprueba en Estados Unidos precisamente para separar lo que es la banca de inversión de la banca comercial, la banca universal. Resulta que durante ese periodo de unipolaridad, donde cae la Unión Soviética y en ese contexto donde Estados Unidos predomina con su hegemonía, bueno, entonces empiezan estos actores a buscar, a hacer, digamos, ese dragón que va comiéndose poco a poco gran parte del sistema financiero internacional, o incluso lo va dirigiendo. Si son actores claves, si son actores que colocan condiciones políticas, son actores que colocan, que forman parte de la oligarquía financiera global y que año tras año han venido creciendo en su poder. Por ejemplo, desde el año 2008 ya el sector bancario estadounidense, que es un sector, hay que entender, un sector que domina o que dominaba digamos, la arquitectura financiera internacional, es desplazada poco a poco por estas tres grandes firmas, principalmente por BlackRock. Para el año 2024, a cierre del año 2024, solamente BlackRock tenía una capacidad de gestión de activos de 11.55 billones de dólares, con un crecimiento altísimo de 15% con respecto al año 2023. Entonces, eso es importante también decirlo, no solamente corresponde a un grueso de activos que se van a través o que son principalmente, digamos, fondos que especulan a través de deudas, de compra de deuda soberana, a través de, vamos a decir, acciones. Incluso, bueno, sabemos que BlackRock tiene también su propio sistema de gestión de riesgos que se ofrece para el análisis de riesgo a diversos países, como por ejemplo Japón, que es uno de los clientes directos de BlackRock. Pero lo importante mencionar acá es que, en efecto, ellos han venido migrando, han venido comiéndose o carcomiéndose poco a poco también la economía real. O sea, no solamente tienen digamos, inversiones en el sector de la tecnología. Estamos hablando, por ejemplo, de Google o de Alphabet, que es la casa matriz de ellos, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Nvidia, etcétera, etcétera, de las principales empresas que cotizan en el Standard & Poor's o en el Nasdaq. Es importante entender que no solamente es en el sector de tecnología, sino que además están implicados en temas de vivienda. O sea, ellos especulan con la vivienda, sobre todo en España hay muchos casos acerca de eso. Están implicados en el sector energético, están implicados también en la banca, están implicados en una serie de industrias que incluso también llegan a incluir a la industria armamentística, ¿ok? Podemos tener dos casos sobre cómo ellos repercuten directamente en la vida de la gente. Bueno, es conocido que luego, digamos, de la guerra, de que empiezan las hostilidades en Ucrania, ¿ok? Entre Rusia y la OTAN, viene una elevación del precio de la factura del gas para la mayoría de los europeos. Y resulta que gran parte de la especulación provenía de futuros, donde BlackRock tenía un papel central como un fondo buitre. Es decir, ellos afectan ciertamente la vida de las personas, así como también lo podemos ver en el informe albanese, que es algo bastante concreto, donde se especifican y se hace un listado de cuáles son esas empresas, esos grandes fondos de inversión que están apoyando el genocidio en Gaza, y en efecto BlackRock figura como una de esas que otorga o que genera fondos y es propietaria de algunas empresas del sector militar o del complejo militar industrial israelí. Entonces, en efecto, sí, forman parte de la oligarquía financiera global, tienen un proyecto que pudiéramos decir que es un proyecto que hay que atender. Hasta hace poco, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, lanzó por Financial Times un artículo donde llama a una segunda globalización, es decir, a una renovación del sistema o de la estrategia de acumulación capitalista a nivel global, ¿ok? Incluso teniendo contradicciones, entre comillas, pudiéramos decir entre comillas, porque sabemos que los intereses del gran capital son los intereses del gran capital, tenía contradicciones supuestamente con la política de Donald Trump. Vale, hay que esperar, hay que ver, pero en efecto sí tienen mucho que ver. Hemos visto cómo a través de la dependencia financiera, cómo ellos compran deudas soberanas y colocan condiciones. Tenemos el caso reciente de Alberto Fernández y su lucha con BlackRock, con los fondos buitres, con respecto a la deuda argentina. Y eso es importante entonces citar, porque en efecto se han convertido en actores principales y claves de esa nueva estrategia de recomposición de la hegemonía financiera y económica estadounidense en el planeta. Y en un tablero geopolítico bastante convulso, como hemos visto en los últimos días en nuestro multimedio. Vamos a hacer una breve pausa, si me permiten, y más adelante vemos cómo también estas grandes firmas están, por supuesto, influenciando la política pública y, por supuesto, las leyes en países
de nuestro continente y el mundo. Vamos a una breve pausa. BlackRock, Vanguard y State Street, dueños del mundo. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy el tema económico, BlackRock, Vanguard y State Street, dueños del mundo, es la interrogante el día de hoy. Eduardo Guzmán con nosotros en el estudio. Eduardo, ¿cómo está afectando, ¿no?, esta concentración de poder económico a la soberanía nacional? Es decir, ¿hay alguna relación? Tú eres jurista, por supuesto, preguntarte sobre esto porque es importante que la audiencia, más allá de conocer el impacto, a lo mejor tal vez en el manejo del dinero, el manejo de los ahorros, pues también estas empresas o estas grandes firmas internacionales pueden afectar procesos democráticos. ¿Es así como lo estás viendo? Es que tiene que ser así. Estamos en una etapa de dictadura financiera, literalmente. Catherine Austin Fitts lo ha llamado golpe de Estado de esta gente, de los financieros, ¿no? Y es así porque no se puede mantener la normativa financiera que hay vigente, no se puede mantener en cuanto se haga la más mínima crítica o se someta a examen legal. Por ejemplo, estos de BlackRock en el año 19 publicaron un documento, antes de la crisis del COVID, publicaron un documento en el que anunciaban una crisis inminente de enormes proporciones y decía: el peligro que corremos en esta crisis es perder la independencia de los bancos centrales. Era BlackRock la que estaba hablando así, 3 economistas de BlackRock. Claro, ¿qué significa eso? Significa que estaban en el ajo, por así decir, de la operación que se estaba haciendo, porque el COVID, como sabréis, supongo, o como sabe mucha gente, fue una operación, no fue una pandemia. Y esta gente está preparando al sector financiero para hacer frente a esa situación con las enormes cantidades de dinero que ha habido que destinar por todo el mundo, ha tenido que utilizar el sistema de bancos centrales por todas partes para suplir las necesidades cuando condenan a 190 y tantos países a cerrar empresas, a interrumpir actividades. Esta es la influencia en la vida real. Es decir, están por encima de la ley, así de sencillo. Esto son conductas que se deben calificar de criminales, pero es que además, desde el año 2014, cuando empiezan a organizar el conflicto de Ucrania, eligiendo ese gobierno neonazi que han tenido ahí, desde el año 2014 ha quedado perfectamente claro en la doctrina, o mejor dicho, en la teoría económica, que el banco, cada banco, en cada operación de crédito, como hemos dicho aquí ya alguna vez, gracias a vosotros, se saca el dinero de la manga. Es decir, el coste de un crédito es igual a 0. Y esto es un poco la madre del cordero en el sistema financiero, porque en China, que es el país a por el que van, por así decir, el señor Xi Jinping, cuando empezó el COVID, dijo: esto es un acto de guerra. Se conocen esas declaraciones también. Bueno, pues allí el Estado controla el crédito. Es al revés de lo que nos pasa aquí, en Occidente. El Occidente colectivo es el Occidente de los 40 ladrones, y de lo que estamos hablando todo el rato es de lo mismo. Tienen que conservar estos privilegios y, a su vez, estos privilegios les sirven para que sus inversiones, las inversiones también del creyente en la bolsa, del creyente en el capitalismo, pues no se derrumben, porque se habrían derrumbado con todo esto que han hecho. Y cuando otros pueden estar preguntando si se puede hablar de una democracia real cuando las decisiones económicas cruciales sí, no puede ser, están tomándose directamente por un grupo, una élite pequeña de gestores de activos. Nicolás, tu apreciación sobre esto. Sí, en definitiva, bueno, comparto lo que dice Eduardo, lo que dijo personalmente Carlos. El poder se manifiesta a través de las condiciones materiales que se llevan a cabo en un determinado territorio. Va a inferir, va a influir, va a necesitar esta empresa definitivamente de actores estatales para seguir sobreviviendo. Porque, como bien lo dijo Eduardo, el sistema es un sistema que no tiene unas bases fundamentales en la cual se sostiene, por ejemplo, en un activo que le permita realmente, pues, ser real, participar en una economía más auténtica.
sino que están sometidos a la especulación, a las relaciones con el Estado, para poder realizar pues, actividades y puedan tener incluso más ingresos. Ahora, ellos ejercen el poder ¿de qué manera? ¿Y cómo afecta esto a la soberanía? En el marco democrático también. Primero, pues influyen en lo que viene a ser la deuda soberana, como ya se mencionó. Ellos pueden decidir comprar o no comprar, pueden decidir calificar si es riesgoso o no, pueden decidir también a través de una gobernanza cooperativa adquirir ciertas empresas que le pertenecen, que están parcialmente privatizadas, y desde ahí efectuar una presión sistémica sobre los países a través del riesgo país, a través de también la ideología del libre mercado y el mercado eficiente que ellos también llevan a cabo. Es más, estas organizaciones también son conocidas y han sido criticadas por los republicanos, especialmente BlackRock, por estar financiando movimientos progresistas que más que porque preocuparse por la gente per se, pues sirven para que en un momento determinado se puedan realizar levantamientos en cualquiera de los países. Podríamos hablar de ese mismo sistema que efectúa la Open Society. Ahora bien, si tú controlas pues los sectores estratégicos más importantes, como los que ya mencioné, el tema de la sanidad, el tema del transporte, el tema de la energía, pues controlas la economía, controlas el poder. Y definitivamente ellos tienen una influencia muy grande. Por ejemplo, luego de la intervención, luego de que inició la guerra de Ucrania, pasados unos meses ya se estaba hablando de la reconstrucción. Entonces, el gobierno de Ucrania designó oficialmente a BlackRock como entidad asesora. ¿Esto qué quiere decir? No es que les va a asesorar ni va a dar consejos, sino que les va a designar a dónde va a llevar el dinero de la reconstrucción, que era parte de un fondo del desarrollo de Ucrania, justamente, que era una entidad creada pues, por Zelensky y que BlackRock la iba a gestionar. Esto, en definitiva, forma parte de un uso de amplio de instrumentos financieros para poder invertir o apropiarse de infraestructuras, de la energía, de la agricultura, de la industria, de la tecnología de la información, que forman parte de Ucrania, pero al adquirir los BlackRock, pues ya le pertenece a la entidad privada. Y cuando llegue un gobierno o otro presidente para Ucrania, definitivamente va a tener que conversar con aquellas personas que tienen el control sobre los principales sectores estratégicos. Ha dicho, por ejemplo, en Bloomberg Niña, es un portal, la misma Bloomberg, Benjamin Sousa, el director de inversiones de BlackRock en Latam, dice que esta región jugaría un rol clave en las cadenas de valor de la nueva economía digital. ¿Eso qué quiere decir? Que van a invertir en innovación, van a permitirnos desarrollar una industria auténtica. Dice, no, lo que van a hacer es que nos van a proveer ustedes a nosotros de cobre, de aluminio, de acero, para que no dependan de los chinos. Entonces, no, ustedes no van a proveernos de las cosas, ustedes no van a proveer a los chinos, nos van a proveer a nosotros. No van a ser dependientes de los chinos, porque ellos quieren que sean dependientes de ellos. Entonces, ese tipo de manejos de la cadena logística, de los flujos financieros, es lo que permite y socava la soberanía nacional. Sí. Carlos, preguntarte también específicamente desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿no? De la política pública y de la manera como estas tres firmas internacionales pues dominan de alguna manera, porque alguno de nuestros usuarios puede estar preguntando también, bueno, ¿cómo se ve influenciada Latinoamérica también por estas grandes firmas internacionales? En efecto, tenemos un caso actual, paradójico, de este extremismo neoliberal y esta ideología neoliberal o este fundamentalismo que es el gobierno de Javier Milei. Por todos es conocido que BlackRock y otros fondos buitres, otros fondos de inversión, como ellos se tratan de decir, han venido colocando o tienen un plan para la privatización de un conjunto de empresas argentinas. Ellos siempre van a condicionar sus inversiones a restar soberanía política, a restar soberanía de los estados y a bypasearse precisamente a los estados. Por supuesto, tal cual como decían mis amigos que están acá en este programa, ellos no están regidos por ninguna legislación
internacional de tipo bancario, no están regidos, mejor dicho, su mantra es la libre movilidad del capital. Entonces tenemos en Argentina un caso paradigmático, ya también lo asomamos con el gobierno de Alberto Fernández, que en la época en que se estaba renegociando la deuda argentina, y recuerdo que estaba como ministro de Economía en aquel momento Martín Guerra, hubo un choque con BlackRock, y BlackRock incluso amenazó públicamente al gobierno de Argentina para seguir destruyendo su economía o condicionándolo financieramente. Pero acá el hecho central es que, en efecto, la dictadura de esas oligarquías financieras es un eslabón o es una dimensión de esa dictadura del gran capital transnacional. ¿Okay? Entonces, eso es importante, que somete a los países a una dependencia financiera, que somete a los países a una dependencia económica que es estructural y que, en efecto, es lo que ha permitido a el imperialismo estadounidense, porque esta es una empresa imperialista, y recordemos que Estados Unidos no es solamente un estado, que simple y llanamente están anclados a un territorio que es el territorio de América del Norte, sino que es un estado imperial tal cual como lo podemos nosotros catalogar en la teoría clásica del imperialismo, pero donde estos grandes fondos de inversión, esta oligarquía financiera ha venido penetrando los distintos sectores estratégicos de los países, y se les han abierto las puertas a algunos gobiernos como el de Javier Milei, y en definitiva termina depauperando a la clase trabajadora, las condiciones laborales, desregulando los mercados de capitales, destruyendo las industrias nacionales y en definitiva tomando para sí toda la economía global. Entonces eso es importante porque en efecto en América Latina tiene que liberarse de este yugo. O sea, nosotros no podemos pretender tener soberanía económica si no tenemos soberanía política. Y en ese sentido, entonces estos grandes fondos de inversión juegan un papel estelar para ellos, para esa dominación y para la prolongación de esa historia de subyugación a nuestros pueblos. Bueno, así han hablado los expertos. Ustedes también tienen la posibilidad de opinar sobre este y otros temas en texto y contexto. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net, el feedback entre nosotros y ustedes para poder opinar sobre este y otros temas de economía y, por supuesto, de cualquier otro que abordamos en nuestro programa, así como en el día de hoy hemos hablado de economía, más adelante, por supuesto, de política y de música. ¿Quién sabe? Ahí tenemos entonces a los expertos hablados. Muchísimas gracias a Carlos, también a Nicolás y, por supuesto, acá en el estudio a Eduardo. Gracias por seguirnos. Será hasta una nueva oportunidad.